Vamos a grabar la clase. Las clases están en la plataforma, sí, los videos de las clases. Creo que está actualizada hasta la clase de ayer. ¿Sí, verdad, Fanny? Sí. Está actualizada hasta la clase de ayer. Ahí entran ustedes a la liga y los lleva a YouTube, a la biblioteca de este grupo. Y ahí pueden volver a ver las clases, ¿no? Para reforzar ahí lo que estamos viendo. Entonces vamos a continuar con los hidróxidos. Ayer así rápidamente comentamos que los óxidos reaccionan, el ion óxido reacciona con los metales y los no metales para formar diferentes óxidos, ¿sí? Y trabajamos los óxidos básicos y ya analizamos bien su nomenclatura, cómo se forma el óxido y el metal, en su caso para los óxidos básicos, y el oxígeno y el no metal para el caso de los óxidos oxiácidos. Son dos tipos de óxidos los que se forman a partir del oxígeno y los elementos de la tabla periódica. Y unos poquitos que son los óxidos sanfóteros, que sabemos que son los metaloides, también forman óxidos y tienen esa particularidad de, así como son elementos sanfóteros, cationes y aniones, o no metales y metales en un determinado momento. Los óxidos también se denominan óxidos sanfóteros, ¿sí? Porque tienen las mismas propiedades duales. Entonces, ya vimos cómo se integra su nomenclatura y vimos que debemos de tener la habilidad de poder escribir la fórmula, porque ya ubicamos la estructura del compuesto, escribir la fórmula a partir del nombre o que me dé la fórmula y integrar el nombre, ¿no? Estructurar el nombre del compuesto. Es la habilidad que debemos de tener. Y ayer que estuvimos trabajando con los óxidos, pues vimos que es cuestión de situar las valencias con que trabaja cada elemento químico en el compuesto y cruzar las valencias, y de esta forma podemos estructurar la fórmula. Poner de acuerdo a las reglas de las fórmulas, poner el catión y luego el anión, colocar sus valencias en la parte superior, cruzarlas, y de esta forma obtengo los subíndices de la fórmula, ¿sí? O al revés, cuando tengo la fórmula, devolver los subíndices para saber con qué valencia está trabajando cada elemento y de esta forma poder estructurar su nombre. Y el nombre, según la UPAC, siempre es el nombre del compuesto, ya sea óxidos, hidróxidos, ácidos, siempre va el nombre del compuesto primero y luego va el nombre del elemento del cual al cual le corresponde ese compuesto, ¿no? El nombre del metal o el nombre del no metal en caso de los óxidos, óxido de plomo, óxido de plata, óxido de magnesio. Y de esa forma estructuramos los nombres, ¿no? Y ya el tradicional, pues utilizando los prefijos directamente, conociendo la fórmula, puedo estructurar el nombre tradicional. No es tradicional, no es sistemático. En este caso aquí, decíamos ayer, hay un error. Y de esta forma mencionamos en forma sistemática, ¿no? Heptóxido de diyodo. O sea, es una forma muy rápida y fácil de poder darle nombre a un compuesto cuando de alguna forma no podemos estructurarle el nombre YUPAC, podemos irnos al sistemático, ¿no? Porque ese es directo. Entonces, el cómo estructurar la fórmula o cómo darle el nombre a la fórmula. Ya hicimos ejemplos ayer a detalle, estuvimos trabajando a detalle con los óxidos específicamente. Comentábamos ayer que ya todos los demás compuestos siguen el mismo procedimiento en cuanto a la estructura de la fórmula o la estructura del nombre a partir de la fórmula. Entonces, eso nos va a permitir avanzar un poquito más rápido con los demás compuestos, porque se siguen las mismas reglas para determinar su nomenclatura. Aquí, como comentábamos ayer, esta parte de la química requiere de mucha memorización, de aprenderse la estructura química de los compuestos, ¿sí? Porque las propiedades que tienen esos compuestos o las reglas que hay para poder nombrar esos compuestos. Estamos en la etapa de la información dentro de la química. Ya después vamos a trabajar con procesos químicos, reacciones químicas, balances químicos, ya aplicando la química, pero esto es la información que nos va a permitir manejar los compuestos posteriormente, ¿no? Entonces, aquí sí, como les comento, hay que memorizar y grabarnos las propiedades, ¿no? Entender las propiedades. Entonces, los hidróxidos sabemos bien que se forman aparte
de los óxidos básicos, ¿sí? Ya vimos que acá se formaron óxidos ácidos y óxidos básicos, ¿sí? Dependiendo de con qué elementos de la tabla periódica están reaccionando el oxígeno. Cuando el oxígeno reacciona con los metales, pero genera óxidos básicos. Y dijimos que se denominan óxidos básicos porque cuando reaccionen con el agua van a formar bases, es decir, aquellas sustancias que tienen un pH alto, ¿no? Alcalino, también llamados hidróxidos. Hidróxido es el nombre funcional. Recuerden que también la nomenclatura dice que puedo utilizar en un determinado momento nombres funcionales. ¿Sí? El hidróxido ya es un nombre funcional. ¿Por qué? Porque este ion hidróxido, así como para los óxidos hay un ion óxido, que siempre es el mismo, O a la -2, acá en los hidróxidos hay un ion hidróxido, pero este ion hidróxido ya está formado por dos átomos diferentes, por el oxígeno y por el hidrógeno. Pero esta parte, recuerden que hay iones monoatómicos como el oxígeno, a la -2, y hay iones poliatómicos. ¿Sí? Cuando vimos los iones vimos que podían ser de dos tipos. Un ion poliatómico es, por ejemplo, el ion hidróxido, que tiene dos átomos diferentes. Y estos dos átomos, unidos los dos, tienen una valencia, tienen un número de oxidación también, al igual que los elementos de la tabla periódica. Nada más que estos, como ya son iones poliatómicos, pues no aparecen en la tabla periódica, ¿no? Estos hay que memorizárselos o hacer una listita de ellos, de los que vayamos viendo, mientras que no los aprendemos, ¿no? Este es el ion hidróxido. Por lo tanto, sabemos que cuando los óxidos metálicos reaccionan con agua, producen hidróxidos. Ahorita no nos vamos a preocupar tanto por la reacción química, sino el saber qué compuestos son los que reaccionan y qué se produce. En este caso, el óxido de sodio, cuando reacciona con el agua, produce hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, ¿sí? Y así se llama, hidróxido de sodio. Su fórmula está igual, el catión va en el lado izquierdo, el anión va en el lado derecho, y el anión aquí es el OH, ¿sí? Entonces, este compuesto, si yo lo miro, identifico el ion hidróxido y digo hidróxido de sodio. Pero recuerden que la UPAC nos dice que si un elemento trabaja con más de una valencia, hay que indicar el número de valencia entre paréntesis, con un número romano. Entonces observo el sodio y veo que el sodio está en el grupo 1A, y si me voy específicamente al elemento, abajo de él dice un 1, trabaja con la valencia 1. Y ya, ¿verdad? Ya sabemos por qué, ¿no? Ya sabemos que tiene un electrón en su último nivel de energía y por lo tanto lo va a perder, o lo va a prestar, o lo va a ceder, y se va a quedar como un ion positivo. Entonces, si yo quiero saber si es hidróxido de sodio 2, 3, 4 o 1, como sea, devuelvo las valencias. El sodio tiene un 1 aquí, lo devuelvo a sacar, me queda -1. El hidróxido, fíjense, no el hidrógeno, ¿no? El hidróxido. Imaginen que aquí hay un paréntesis. No se escribe porque es un solo ion hidróxido. Chequen que abajo sí se escribe un paréntesis. Si hubiera un paréntesis aquí, el paréntesis tiene un 1 afuera. Lo devuelvo y el sodio trabaja con +1. Efectivamente sabemos que el sodio trabaja con +1. Entonces, y nomás tiene una valencia, entonces este compuesto se llama hidróxido de sodio simplemente. Y como les comentaba, su nombre común es sosa, la sosa, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con los otros elementos. Todos son metálicos. Este es un metal alcalino térreo, un metal alcalino y un metal de transición. Veo esta fórmula y ubico que es un hidróxido, ¿sí? Es hidróxido de magnesio. Pero ¿es una sola valencia o tiene más valencias? Devuelvo el 2 y veo que traes +2. Acá -1, la fórmula está correcta. Y el magnesio en su tabla periódica dice que trabaja con la valencia +2. Entonces, este es hidróxido de magnesio. No lleva ningún número porque tiene una sola valencia. Después tenemos el aluminio. Y el aluminio, observo su molécula, veo que es un hidróxido de aluminio. Devuelvo la valencia y es +3. Devuelvo la valencia, es -1.
El más 3 es con el que está trabajando el aluminio, pues voy a la tabla periódica y veo que únicamente trabaja con más 3, por lo tanto es hidróxido de aluminio. ¿Ok? Entonces, de esta forma, como lo hicimos con los óxidos, podemos darle nombre, stock o UPAC a cualquier compuesto de este tipo. De hecho, a cualquier compuesto, en este caso son los hidróxidos. ¿Sí? Ahora, todos estos elementos, pues coincide que todos trabajan con una sola valencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este también trabaja con más uno? Vamos a hacer el ejemplo de el fierro. Porque este es lo mismo, no trabaja con una sola valencia. Más uno, menos uno, es hidróxido de potasio. Pero en este caso, el fierro, observo el fierro y digo, es hidróxido de fierro o de hierro, es lo mismo. Ahora, lleva algún número, trabaja con más valencias, devuelvo la valencia, más 2, devuelvo la valencia, menos uno. El hidróxido está correcto, es menos uno. ¿Por qué checamos el anión? Recuerden, porque las fórmulas se pueden simplificar y expresarse con valores mínimos, dividiendo entre 2, dividiendo entre 3. Entonces, si no coincide que el ion que yo ya sé con qué valencia trabaja, no tiene el valor que yo sé que debe tener, quiere decir que se dividió y tendría que multiplicar para volver a colocar las valencias en el número que debe de ser, ¿no? Antes de ser reducida su expresión. Por eso hacemos esto, ¿no? Si vemos que el menos uno ya lo tiene el hidróxido y sabemos que el ion hidróxido trabaja con menos uno, la fórmula es la adecuada. No se hizo ninguna reducción. Entonces, el fierro trabaja con más 2. Nos vamos a la tabla periódica y vemos que el fierro trabaja con 2 y 3, ¿verdad? En la tabla periódica las valencias que tiene es 2 y 3. Por lo tanto, tiene más de una valencia y debo de indicar entre paréntesis la valencia con la que está trabajando aquí. Aquí está trabajando con el 2, ponemos un número romano 2. Idénticamente como le hicimos ayer con los óxidos, es el mismo proceso. Aquí está el óxido de hierro o fierro 3. Inmediatamente sé que es un 3 porque el 3 está en el lado opuesto. Lo voy a devolver y es un 3, hidróxido de hierro 3. ¿Sí? Entonces, esta es la forma, como vimos ayer, de cómo darle el nombre al compuesto. Necesitamos definir la valencia con la que está trabajando. Y ya que definimos la valencia, nos vamos a la tabla periódica y vemos si trabaja con más de esa valencia para escribir entonces un número romano que corresponda a la valencia con la que está trabajando. ¿Sí? El nombre sistemático, pues ya sabemos que es simplemente mencionando con prefijo el, el compuesto y el otro elemento. En este caso sería monohidróxido de potasio. ¿Sí? Monohidróxido de potasio. ¿Por qué de potasio nada más? Porque nomás trabaja con una sola valencia. ¿Sí? Si trabajara con dos, le tendríamos que indicar de monopotasio, porque eso me dice que por ahí anda otra valencia y podría estar trabajando con la otra y le indicamos exactamente con cuál trabaja, la de monopotasio. ¿Sí? Entonces, por esa razón no dice aquí monopotasio, ¿no? Porque trabaja con más uno, una sola valencia. Ese concepto se sigue manejando, ¿no? Así como lo veíamos acá, aquí también se maneja el concepto de la valencia. El hidróxido de fierro, aquí serían dos hidróxidos, dihidróxido de hierro, trihidróxido de hierro. Y así. Entonces, de esta forma, le damos nombre a la fórmula. Pero, ¿qué pasa si nos presentan el problema al revés? Y nos dicen, este es el nombre, escribe la fórmula. ¿Sí? Y no, esta es la fórmula y dame el nombre. Hacemos todo al revés, ¿no? En sentido contrario. Supongamos que no tenemos la fórmula, ¿no? No tenemos la fórmula esta del hidróxido de hierro. Y me dicen, ¿cuál es la fórmula del hidróxido de hierro? Inmediatamente me ubico y digo, hidróxido de hierro. Ah, ok, es un hidróxido, tiene que ser FeOH. Sí, porque yo sé que lo escribo al revés, ¿no? De cómo se lee, hidróxido de hierro o hidróxido de fierro, FeOH. Ahora no sabemos qué subíndice vaya a tener, hay que hacer el análisis, ¿sí? Me voy a la tabla periódica y veo con cuáles valencias trabaja el fierro. En este caso trabaja con dos. Entonces el nombre el nombre que me dieron me tiene que indicar con qué valencia va a trabajar el fierro en la fórmula que quiere que yo haga.
Y aquí veo y dice hidróxido de hierro 2. Entonces eso me indica que el hierro va a trabajar con valencia 2. Entonces ya tengo escrito FeO, pongo arriba del fierro su valencia más 2, pongo arriba del hidróxido su valencia menos 1, las cruzo y me va a quedar Fe1, que no se escribe, OH2. Y de esta forma ya escribo la fórmula del compuesto. Igual que como le hacíamos la clase de ayer con los óxidos. Para escribir la fórmula a partir del nombre, pongo las valencias arriba, las cruzo, abajo ya son positivas, y de esa forma escribo la fórmula. Si tengo la fórmula y quiero el nombre, devuelvo las valencias, checo con qué valencia están trabajando, y de esta forma ubico el nombre que le voy a dar a esa fórmula, ¿sí? Si va a tener un número romano o no va a tener un número romano en su fórmula. Es el mismo procedimiento. No sé si tengan alguna duda sobre los hidróxidos. Chequen que es lo mismo que los óxidos. ¿Sí? Nada más que aquí estamos trabajando con un compuesto diferente. Siempre trae el OH, ¿no? Como grupo funcional. Y recuerden que el OH no se puede... Bueno, sí se puede, pues. Todo se puede descomponer en la vida. Pero en las reacciones químicas en las cuales participa el hidróxido de sodio como compuesto hidróxido, no se separa, no se rompe la molécula de ion hidróxido. Esa se mantiene químicamente estable, porque como es un ion, ¿sí? Ya se formó a partir de una reacción química y tiene una estabilidad química grande, lo cual cuando hacemos algo con un hidróxido, el OH siempre anda junto, no se separa. Tendría yo que hacer otro tipo de procesos químicos más complejos para poder romper la molécula de OH, ¿sí? Pero aquí no estamos trabajando con eso. Estamos simplemente con la química inorgánica, conociendo los diferentes compuestos que hay y algunos grupos funcionales como el ion hidróxido. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a los ácidos. Aquí, en esta parte de oxiácidos, son los compuestos más complicaditos de todos los que vamos a ver. Vamos a ver óxidos, hidróxidos, que vemos que son muy simples, hidrácidos, que son muy simples, hidruros, que son muy simples, las sales, que ya entendiendo aquí de dónde sale el ato, este, este ato, pues vamos a entender de dónde viene la sal. Las sales por eso las vemos al último, porque son un subproducto de los oxiácidos. Entonces, esas de entrada ya quedan vistas, ¿no? Vamos a ver que aquí las vamos a mencionar. Entonces, estos son los compuestos un poquito más complicados, porque tienen algunas reglas especiales, porque estos compuestos sí se pueden descomponer, o sea, pueden ganar o perder algún átomo en forma muy simple, muy rápida, y cambiar su nombre, como cambiaría su fórmula, cambiaría su nombre. Entonces, sabemos de primera entrada que los oxiácidos se generan a partir de los óxidos ácidos. De ahí viene el nombre. Por eso identificamos a los óxidos ácidos que se forman con el oxígeno y los no metales como oxidoácidos, para que sepamos que cuando esos óxidos reaccionan con el agua, como lo vemos aquí, siempre generan un oxiácido. Y el oxiácido siempre tiene esta estructura química. Así como un hidróxido siempre tiene el metal y el ion hidróxido, chequen que todos son idénticos. Cambia el número de número de grupos o el número de átomos, pero siempre tienen la misma estructura química. Los oxiácidos igualmente siempre tienen esta estructura química. Siempre comienzan con hidrógeno, porque ese es el grupo funcional ácido, el hidrógeno. Así como acá tenemos el oxidrido en el lado contrario, y es el grupo funcional hidróxido, aquí el grupo funcional ácido es el protón, es el hidrógeno. Eso es algo que también hay que memorizar, ¿sí? Siempre está el hidrógeno formando ácidos en el lado izquierdo, en el lado del catión. Luego viene un no metal, siempre, carbono, nitrógeno. ¿Por qué un no metal? Porque recuerden que los óxidos ácidos se forman a partir de los no metales. Entonces, queda aquí en medio. ¿Y por qué queda en medio? Porque chequen que se une el hidrógeno positivo, se une con el CO3, que sabemos que es un óxido
es un óxido ácido, ¿sí? Óxido de carbono es óxido ácido. Óxido de nitrógeno es óxido ácido. Óxido de azufre, óxido de cloro. Entonces, realmente se está uniendo el oxiácido con el hidrógeno para formar el óxido ácido con el hidrógeno para formar un oxiácido. Parece un juego de palabras, pero es que realmente es lo mismo. Lo único que estamos haciendo es unir el óxido al hidrógeno. Y de esta forma se estructuran estos compuestos. Siempre tienen la misma estructura. Cuando ustedes vean un compuesto de esta forma que comienza con hidrógeno, que tiene un no metal en medio y siempre tiene oxígeno al final, es un oxiácido. Y sabemos que vienen de los óxidos ácidos. ¿Y de dónde vienen los óxidos ácidos? Del oxígeno con los no metales de la tabla periódica. Eso es lo que tenemos que dominar, ¿verdad? En esta parte del curso, esa información. Entonces, otra particularidad que tienen estos ácidos, aparte de su fórmula que siempre es así, es que siempre comienzan con el nombre ácido, así como los hidróxidos siempre comienzan con el nombre hidróxido. Ácido y mencionan el nombre del no metal, pero con terminación ico, ¿sí? Ácido carbónico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, ácido fosfórico, ácido, acá tengo otros, ácido yódico, ¿sí? Y aquí repiten los demás, ¿no? ¿Por qué repiten aquí? Porque son poquitos los que se forman como este tipo de ácido, ¿no? Como hidróxidos tenemos muchos compuestos, porque chequen su tabla periódica, todos los amarillos que están ahí, que son la mayoría de los elementos de la tabla periódica, todos forman hidróxidos porque son metales. Entonces van a formar hidróxidos. Los únicos que forman oxiácidos son los que se forman a partir de los no metales. Y dentro de los no metales vamos a despreciar o a quitar a los gases nobles, porque esos gases nobles no reaccionan con nada. Entonces nos quedan únicamente los otros poquitos que están ahí, el carbono, el nitrógeno, el flúor, el potasio, el azufre, 3, 6, 9, y este de acá prácticamente no se usa, y son como unos 9 más o menos, los más comunes. Y de esos 9, unos 4 o 5 son los de batalla, los que siempre vamos a usar en las reacciones químicas. Entonces, estos compuestos oxiácidos, por eso aquí prácticamente estoy poniendo todos los que se pueden formar. Aquí tengo 6 y con este 7. ¿Sí? Prácticamente todos son todos los que se forman. Por eso su molécula es muy característica y después va a ser muy conocida. Nos lo vamos a grabar porque participan en prácticamente todas las reacciones químicas, estos compuestos oxiácidos. Entonces, en su nombre comentamos, comienza como ácido y termina como carbónico. Quiere decir que si yo veo la tabla periódica y ubico un anión aquí y veo el azufre, si el azufre forma un oxiácido, porque es un anión, debe de llamarse ácido sulfúrico, ¿sí? Ácido, luego el azufre, sulf, y termina en ico, ácido sulfúrico. Si observo el nitrógeno, digo, este compuesto, si forma un ácido, va a llamarse ácido nítrico. O si veo el flúor, flúor hídrico. Si veo el cloro, en este caso es perclórico, es el único que comienza con P. El ácido, veo el carbono, yo sé que va a formar un ácido carbónico. Y si veo un metal de este lado, no voy a decir que va a ser un ácido, ¿verdad? Si ubico un metal y digo, aquí está el calcio, no, no puede formar ácido de calcio. Va a formar un hidróxido porque es un metal y va a ser el hidróxido de calcio. De esta forma podemos empezar a darle nombre a los compuestos únicamente con ver los elementos de la tabla periódica y saber si son metales o son no metales, ¿ok? Tienen que llegar a tener ese dominio de la información, de poder saber las propiedades que tiene cada elemento y cómo, dependiendo de esas propiedades, forma diferentes compuestos, ¿sí? Recuerden, el sodio no puede formar un ácido de sodio, va a formar un hidróxido de sodio. Y el azufre no puede formar un hidróxido de azufre, ¿sí? El azufre va a formar un ácido sulfúrico, ¿sí? Porque es un no metal. Entonces, de esa forma es como ya tengo, ya sabemos cómo vamos a darle nombre a estos compuestos, ¿sí? Ahora, estos nombres de estos compuestos,
que son poquitos, como les digo, pueden hacer una tabla, hagan una tablita con los nombres y las moléculas de estos compuestos, y las pueden tener a la mano, en lo que se familiarizan con ellos, ¿no? Recuerden, como en cualquier molécula, esta molécula tiene su parte catiónica y su parte aniónica. Si tiene el positivo, que es el hidrógeno, sabemos que trabaja con +1, y tiene el negativo, que es el grupo ¿sí? El NO3, que sabemos que no se puede romper, tiene su propia carga. ¿Con qué carga está trabajando aquí el NO3? ¿Cuál es la valencia del NO3? ¿Cómo puedo saber qué valencia tiene ahí? ¿No se acuerdan de eso? Voy a ir acá atrás a los óxidos, cuando vimos los óxidos ayer. ¿Cómo puedo saber con qué valencia trabaja el oxígeno aquí en el óxido de sodio? ¿Con qué valencia está trabajando el oxígeno y con qué valencia está trabajando el sodio? Porque recuerden que necesito saber. El oxígeno con 2 y el sodio con 1. Correcto, ¿verdad? El oxígeno con 2, que en este caso sería -2 porque es el anión, y el sodio con 1, ¿verdad? Chequen, acá hacemos exactamente lo mismo. Aquí lo que yo sé, lo que debo de entender es que estos dos elementos están unidos, forman un grupo que no se va a romper. Estos dos son el anión, porque hay iones también que no son nada más un átomo. Hay iones poliatómicos, tienen más de un átomo. Entonces, este ion CO3, si pongo un paréntesis aquí para indicar que están unidos, que forman una sola parte de la molécula, devuelvo el 2 y lo pongo acá fuera, arriba de todo el compuesto, y eso me indica que el CO3 tiene una valencia de -2. Es exactamente lo mismo. Aquí lo que tenemos que visualizar es que estos es como si fuera un solo átomo. Es la parte aniónica de la molécula. Por lo tanto, el 1 lo devuelvo hacia arriba y sé que el NO3 está trabajando con -1. El 2 lo devuelvo hacia arriba y sé que el SO4 está trabajando con -2. ¿Sí? Acá está trabajando con -1 el ion clorato. Acá está trabajando, devuelvo el 3, que este no se puede romper, este es el ion negativo, trabaja con -3. Acá trabaja con -2. ¿Ok? O sea, visualizar la molécula, por eso es importante aprendernos, memorizarnos la estructura de la molécula. Siempre hay que separar primero la parte positiva y ver cuál es la parte negativa. La parte negativa puede ser un átomo nada más, como en el caso de los óxidos, puede ser un átomo, o pueden ser dos átomos o más unidos entre sí, pero todos ellos tienen su carga y su carga negativa. Y de la misma forma, aquí ya está entre paréntesis porque forma un grupo funcional también, es la parte negativa, el OH. Igual acá, estos son los negativos. Eso hay que visualizarlo. Entonces, de esa forma yo puedo saber con qué valencia está trabajando el anión en estos compuestos. Igual, hacemos el mismo procedimiento o el mismo análisis que hicimos con los otros compuestos que hemos visto. Entonces, hasta aquí, ¿qué sabemos de los oxiácidos? Pues sabemos que se forman a partir de los óxidos ácidos y cuando estos reaccionan con el agua. Y siempre van a formar un compuesto que su fórmula es el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Es decir, la parte positiva es siempre el hidrógeno y la parte negativa es el óxido del anión que está ahí, el OCl, el ON, esa parte es la parte negativa. O sea, es la unión de los dos últimos átomos. Todo eso es la parte negativa. Y estos compuestos que se forman de esa forma, hidrógeno, no metal y oxígeno, siempre que se mencionan con ácido y el nombre del no metal seguido de la terminación ico, ¿sí? De tal modo que va a ser ácido carbónico, ácido nítrico, ácido sulfúrico y de esa forma con los demás. Y estos compuestos no son muchos porque tenemos pocos aniones en la tabla periódica. Entonces los más usados vienen siendo como unos 7, que son los más comunes que vamos a ver muy repetidamente en muchas reacciones químicas. Ahí nos vamos a encontrar, porque también los ácidos, por su particularidad de ácido,
pues reacciona enormemente en muchos procesos. Entonces, después ya lo vamos a ver y vamos a decir, este es el ácido nítrico, este es el ácido carbónico. Hasta aquí hemos visto esto de los oxiácidos. No nos vemos hasta la otra semana, ¿verdad? El próximo martes. Bueno, el próximo martes vamos a continuar con las reglas. Estos elementos oxiácidos sí tienen unas reglas específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos compuestos, si reaccionan con otro tipo de compuestos, sí se modifica su estructura química, no como estos. Aquí siempre el OH siempre se va a mantener como OH, porque no tiene más complicación su molécula, ¿sí? Sin embargo, la unión del anión aquí, esa molécula que es el anión, sí puede modificarse en una reacción química y eso le cambia el nombre, Entonces tenemos 3 reglitas para nombrar los oxiácidos, que son estos, y tenemos 2 reglitas para nombrar la parte negativa de la molécula de un oxiácido, que se llama oxianión, porque es el anión del oxiácido. Sí, el nombre de ahí viene. Todas las moléculas de oxiácidos están formadas por el catión y por el oxianión. El oxianión sabemos que es esta parte de la molécula. Entonces, la próxima clase vemos esas 3 reglitas, y ya vemos rápido los hidrácidos, los hidruros, que son muy simples. Pueden ver que no tienen mayor información. Nomás viene un ejemplo aquí, son muy simples. También los hidrácidos también son muy simples. Y las sales, que de hecho no puse ni las sales aquí porque yo creo que las vamos a ver aquí mismo, porque estas son las sales, ¿no? El oxianión es la sal de un compuesto en los ácidos. Entonces, lo platicamos cuando veamos eso. Muy bien, voy a dejar de transmitir aquí. Ok, jóvenes, ¿dudas? ¿No? Bueno, Profe, dime. entonces de manera general, un oxígeno más un no metal forma un óxido metálico. ¿Un oxígeno más un metal? Sí, correcto. El oxígeno más el metal, el que sea, siempre forma un óxido metálico. Y el óxido metálico más agua forma el hidróxido. Correcto, así es, forma hidróxidos. Correcto. Y el oxígeno más un no metal es un óxido ácido. Ajá, correcto. Y el óxido ácido más agua forma el oxiácido. Correcto, así es, exactamente. Esa es la forma en cómo se forman estos compuestos. Muy bien. ¿Sí? ¿Algo más? Profe, tengo Nada más. asistencia. Creo que me falló la conexión cuando pasó lista. Ok. Voy a poner en la plataforma, no sé si estén ahí, ¿no? Ya unas actividades en donde ustedes les presenta el nombre, les dice la fórmula, les dice cómo se llama este compuesto, para que vayamos practicando, ¿no? En este caso de la nomenclatura. Por ahí la pongo para que trabajen ahí en lo que hemos visto hasta ahorita, los compuestos que hemos visto hasta ahorita. Un compuesto que no reconozcan, pues ni lo miren ahorita, ¿no? Porque nos falta ver unos. Pero ya pueden ir haciendo las fórmulas de los óxidos, los oxiácidos o los hidróxidos, ¿no? Para que le vayamos adelantando y vayan practicando este tema. Vamos a ver, los voy a mencionar los que tienen falta y los que estén ya. Vaca, no está, ¿verdad? Carrera, Godínez, Vázquez, Martínez Moreno, Minjares Delgado. Sí estoy. Ok, muy bien. Ruiz Urquídez y Serrano. Ellos no estuvieron. Ok, jóvenes, entonces son la 1. Muy bien, los dejo. Tengo fenómenos de transporte enseguida, entonces luego de repente se empiezan como es la misma liga de Zoom, luego se empiezan a combinar los grupos. Entonces nos vemos el próximo martes. Vayan practicando ahí lo que hemos visto y ahí voy a estar viendo lo del caso de su maestro de cálculo. Ok, entonces nos vemos, cuídense. Adiós. Igualmente. Profe. Adiós, igualmente, Adiós.